¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros amigos de Máquinas Abiertas. Les saludamos nuevamente. El día de hoy traemos un video donde vamos a explicar o vamos a cubrir un tema que pues ha estado ya por bastante tiempo eh, entre toda la comunidad de impresión 3D. Estamos hablando del problema este del Salmon Skin, que es pues como un defecto que podemos tener nosotros en nuestras capas externas a la hora de imprimir. Ya se ha abarcado este tema, en YouTube hay varios videos, podría decir que prácticamente todos demostrativos de si funciona o no. Eh, Algunos pues llegan a conclusiones pues muy concretas, otros no tanto. Nosotros vamos a tratar aquí de hacer un análisis más un poco en el enfoque electrónico para ver qué es lo que sucede y si de veras las soluciones que se presentan pues son las adecuadas. Eh, la solución por excelencia hasta ahorita pues es este módulo de aquí, que no es más que el famoso TL Smoothers, que son un arreglo de diodos que se coloca entre el driver y el motor. Vamos a ver en realidad si esto funciona en base a análisis electrónicos, para tener una certeza en realidad si sí vale la pena conseguirlos o no, y a lo mejor en qué casos sí vale la pena y en qué otros no. Vamos a tratar de hacer un análisis muy reducido porque pues cuando hablamos en el enfoque electrónico pues son varios fenómenos que hay que tomar en cuenta, y entonces pues vamos a tratar de repasar cada uno de ellos sin ahondar tanto en el tema para que no se haga tan extenso y no se haga tan aburrido y posiblemente poco comprensible para las personas que no manejan mucho electrónica. Vamos a hablar concretamente pues de estos dos drivers que son como que los más populares por excelencia por la relación de calidad-prestaciones, que es el DRB8825 y el A4988, que tienen un funcionamiento muy parecido, pero sí hay algunas diferencias ahí entre ellos. Estos drivers son necesarios utilizarlos con motores que pues vienen típicamente en las impresoras, porque estos motores se le llama que son de baja impedancia. La resistencia que tienen el embobinado es de aproximadamente unos 2 ohms, lo cual quiere decir que pues llegan a su corriente de trabajo máxima teórica pues muy rápido, con un voltaje muy pequeño, y no se puede implementar de esa manera. O sea, no puedes tener una fuente de alimentación de 2 volts para hacer funcionar nada más los puros motores, ¿no? Por eso estos drivers son necesarios, permiten hacer esa función de comandar estos motores, y pues la gran ventaja es de que lo puedes usar con voltajes de alimentación de 12, 24, incluso creo, si mal no recuerdo, el A4988 aguanta hasta 36 volts o 32, y el DRB hasta 40 y feria, 42, una cuestión así. Entonces, pues ya nos olvidamos de esa limitante del motor, y entonces pues lo podemos trabajar a esos voltajes altos o elevados entre comillas, sin la preocupación de que los vayamos a quemar, porque pues lo que hacen los drivers es limitar la corriente de forma activa, la, esta corriente, para no quemar el motor, no sobrecargarlo, digamos, de corriente. Y pues todos ya sabemos, por lo menos la mayoría saben, de que pues esta corriente máxima se va a regular con estos potenciómetros, trimpots también se llaman aquí, estos pequeñitos. De ahí vamos a regular. Lo que estamos modificando cuando nosotros le movemos aquí es un voltaje de referencia que con una fórmula muy sencilla nos va a permitir calcular la corriente máxima que le vamos a estar dando al motor. Ahora, esta corriente pues no es continua, digamos, dependiendo de la configuración que tenemos nosotros de micropasos en nuestro driver. Es la forma en cómo se va a comportar. Eh, el comportamiento como tal es de una señal senoidal, que es una señal senoidal, pues para no describirla, pues mejor se la muestro. Es como esa que vemos ahí en el osciloscopio, una señal que va cambiando en el tiempo y que tiene máximos hacia arriba, digamos, y máximos hacia abajo o mínimos, ¿no? Entonces lo que se va a regular con el potenciómetro que habíamos dicho
es el máximo, y dentro de eso, de ese máximo y mínimo, es el tope máximo y el tope mínimo. Dentro de esos valores va a estar fluctuando nuestra corriente, que nosotros vamos a estar regulando de forma activa para poder obtener esta propiedad de los micropasos. Y la idea principal pues es de que se tenga un movimiento en el motor continuo y suave prácticamente. ¿Por qué se mueve así en esa forma de onda? Pues bueno, porque se han hecho investigaciones y se ha visto que es la forma más adecuada para que los micropasos que tengamos nosotros pues sean con una transición lo más gentil posible. De hecho aquí pues tenemos otra representación, otra gráfica de cómo es al revés, de cómo son los micropasos, y está pues en porcentaje, ¿no? Porque no podemos poner valores concretos aquí, porque pues depende de la corriente que nosotros hayamos ajustado. Entonces vamos a ver ahorita cómo ajustar esa corriente. Si ustedes no lo han hecho o no sabían de esta fórmula, lo vamos a ver ahorita muy rápido. Y esa corriente es la máxima que vamos a tener aquí, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lo calibramos a 900 miliamperes, pues vamos a tener 900 miliamperes aquí y menos 900 miliamperes acá, por decir, o un ampere aquí y menos un ampere acá. La diferencia de signo es nada más por el sentido de la corriente, vamos a dejarlo así, para no andar más en el tema. Cuando está aquí, pues la corriente viaja en un sentido, y cuando llega aquí abajo, viaja en otro sentido, ¿no? En el embobinado del motor. Es lo único que vamos a decir sobre eso. Y pues va a estar fluctuando entonces entre esos valores, y cada micropaso pues va a estar subiendo una escalita en cada micropaso, ¿ok? Que es más o menos como lo que se tiene aquí en la hoja de datos de el DRB8825. Esta es una representación gráfica de cómo es que regula la corriente en cada micropaso. Entonces esto es lo que tendríamos que ver en la señal, y eso es lo que vemos ahí en el osciloscopio. Entonces, pues hasta ahorita todo bien. Pues se ve ahí el motor funcionando. Hemos puesto ahí el cincho también, que es como una prueba muy recurrente que se hace. Y pues ahorita vamos a entrar un poco más en detalle en el análisis, y pues ver si de veras es necesario, porque pues como se ve ahí, pues realmente no necesitas esto, ¿no? Pues se ve que la señal está bien, se ve que el motor está avanzando bien, no se ve que pues pierda algún paso o el motor esté vibrando, entonces no tenemos ningún problema. Pues vamos a analizar si esto sigue así. Ok, esta es la famosa fórmula para calcular la corriente máxima, la corriente pico del driver. Ahorita vamos a hablar en particular del DRB8825. Ahora te vamos a decir por qué en particular ahorita con este driver, pero vamos a manejarlo así. Otra cuestión importante es de que lo estamos manejando de una forma que se llama Mixed Decay Mode. Es un modo en el que funciona en particular. Vamos a tratar de no ahondar también en ese tema, vamos a dejarlo así. Es muy importante que ustedes se den cuenta que su driver trabaje en esa forma. Los drivers que vienen en este tipo de tarjetitas, que es ya sea el original Pololu o tipo Pololu, prácticamente por diseño original debe de venir para trabajar en ese tipo de modo. Y aquí está esta parte donde podemos controlarlo, esta parte del decay. Aquí, como dice decay, es la terminal 19 del chip, decay mode. Dice que cuando está en bajo actúa como slow decay, en alto fast decay, y en open mixed decay. Este es el modo que nos interesa en que esté trabajando. Estamos hablando, repito otra vez, del DRB8825. Este es el chip como tal, y la terminal 19 está aquí, ¿ok? Entonces, si nosotros lo vemos aquí, está pequeñito, cuesta un poquito de trabajo de verlo, pero es esa terminal donde tiene soldadura. De hecho, lo utilizamos para hacer pruebas. Es esa terminal de ahí. Entonces, esa debe de estar abierta, o quiere decir que no debe de estar conectada a nada en el circuito. Obviamente está soldada ahí a un pad, pero el pad no va a ningún lado, está la islita ahí solita. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Más adelante ya vamos a hacer otro video ahondando más en este tema, pero ahorita lo vamos a dejar ahí. Lo ideal sería eso. Hay muchas tarjetas en el mercado en donde el driver ya viene soldado directamente ahí.
Tendrían que medir con el multímetro continuidad, obviamente con todo desconectado, a esa terminal. Y si te están utilizando este chip o cualquier otro, o cualquier otro de la serie DRB, de los de Texas Instrument, de los DRB 8825 o similar, para asegurarse de que si esa terminal está abierta o no está conectada a ningún lado. Ese sería como el primer requisito, vamos a decirlo así. Si no lo está, pues bueno, sí hay otras formas de cómo trabajar ese driver, pero pues lo vamos a analizar después, porque si no esto se va a hacer muy largo. Ok, entonces esas son las condiciones que estamos poniendo nosotros. Estamos trabajando en Mix Decay Mode. Estamos trabajando ahorita este motor así. Estamos alimentando con casi 6 volts este generador de funciones, que es el que nos está inyectando los pulsos al driver. Ahí también se ve mucho cable, pero pues bueno, se ve más espectacular de lo que en realidad es. Estamos alimentando con 12 volts al motor en el voltaje del motor, que es el que se muestra aquí. Son estos dos de acá. Se está configurando el driver para tener un 32avo de pasos, que son estas tres de aquí que vienen conectadas de acá y a positivo. Ok, entonces básicamente es lo que tenemos conectado ahorita para hacerlo funcionar. Ahorita está funcionando ahí y nos está mostrando la señal. Ok, entonces ya que quedamos claro en qué modo lo estamos trabajando, pues vamos ahora otra vez a la super fórmula, que era la que estábamos viendo hace rato, que es esta. Si muevo la cámara, muchos discúlpenme, pero no tengo de otra. Entonces esta es la fórmula, ¿no? El voltaje de referencia lo vamos a sacar, como ya habíamos dicho, del pequeño potenciómetro chiquitito de aquí, este metálico de acá. La que dice RI Sense es esta de aquí, son estas de aquí, chiquitas, que dicen R100 cada una. Es una por cada embobinado del motor. Y prácticamente es lo único que necesitamos. Entonces, nosotros previamente ya medimos las R's, esas resistencias del circuito que tenemos ahí puesto. El nominal dice que es de 0.1 ohm, pero nosotros al medirlo, pues nos dimos cuenta que daba 0.8 ohms. Entonces, pues ya tenemos nosotros ese dato. Si ustedes no tienen con qué medirla en el momento, pues bueno, no importa, pues pueden irse por el valor nominal. Siempre es deseable poner los valores reales, porque una cosa es el valor nominal, el que te dice el fabricante, y otra cosa es el valor que es en realidad. Entonces vamos a poner aquí 5 por 0.08, que fue lo que nos dio. Y por el voltaje de referencia. El voltaje de referencia que tenemos nosotros aquí es 400 milivolts. Bueno, o 0.4 volts. Vamos a quitarle el puntito aquí. O para ser más congruente con las unidades, vamos a dejarlo esto en 0.4 volts y esto 0.08 ohms. Ok, entonces vamos a hacer la operación y nos queda que 0.4 entre 5 por 0.08 es igual a 10. Como que ahí nos equivocamos así, puse 0.4 en lugar de 0.4. Es un poco difícil manejar la cámara y la calculadora al mismo tiempo. Entonces 5 por 0.08 ohms. ¿Ok? Entonces igual a 1. Entonces lo que estamos teniendo aquí es un amper. Es un amper. Estamos teniendo aquí del centro para acá. Un amper. Y otra vez del centro para acá, otro amper. Acuérdense que lo que estamos manejando ahí son los picos. Es el pico máximo. Y dentro de ese amper entonces se va a estar moviendo. Se va a estar moviendo la corriente así. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos esa parte cubierta. Y pues hasta aquí creo que bien. Estamos midiendo aquí en el equipo. Esta raya nos está mostrando qué valor tenemos aquí en el pico. Y nos está diciendo que tenemos 1.06 volts. O sea que desde el centro para acá es 1.06. La forma en cómo estamos midiendo nosotros la corriente, porque en realidad no estamos midiendo el voltaje.
estamos midiendo la corriente de una forma, digamos, indirecta. Estamos poniendo una resistencia ahí que mide 1 ohm y estamos tomando el voltaje de esa resistencia. Hay una formulita que dice, que muy famosa, que se llama, que es la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Entonces, si nosotros tenemos, como dice ahí, 1 volt y la resistencia pues es de 1 ohm, pues tenemos 1 ampere. Entonces, pues el cálculo nos da, ¿no? Entonces hay que decir que cada lectura que nos dé aquí en volt, pues lo podemos convertir directamente en ampere y no hay problema. Entonces tenemos 1 ampere ahí en el que va a estar fluctuando, ¿ok? Entonces, pues hasta ahí ningún problema, ¿no? Todo bien. Pero bueno, recordemos que nosotros, pues cuando estamos imprimiendo las capas externas, pues siempre las imprimimos a velocidad baja, ¿no? Porque nos conviene o nos interesa que nuestro acabado pues sea pues lo más pulcro posible, ¿no? Que se vea muy bonito. Entonces, pues vamos a bajarle a la frecuencia aquí al generador y vamos a empezar a ver que pues el motor también va a ir más lento. Ahí ya vemos que va más lento, ¿no? Y ahí va más lento, y ahí va más lento, mucho más lento, aún más lento todavía, más lento. Incluso pues esta es como una velocidad muy típica que se usa hasta para el extrusor, ¿no? El extrusor en realidad pues es de los que tiene paso pues más lentos, ¿no? Entonces pues se espera que sea más o menos esa velocidad. Vamos a cambiar aquí la frecuencia, va a haber ahí como un saltito, lo vamos a poner un poquito más abajo, ahí está. Y pues bueno, ya está lentito esto, ¿no? Ya está bien lento. Entonces, vamos a ver ahí qué pasa. Y pues vemos como que el motor pues sí avanza, ¿no? Pero en una de esas como que vibra. O sea, como que en una de esas va bien y de repente, ching, como que hace unas vibraciones ahí medio extrañas. No se ve ahorita bien ahí porque ya está lo blanco con lo blanco. Vamos a ver ahí que está la sombrita. Entonces sí se alcanza a apreciar, ¿no? Está como que vibra ahí un poco extraño. Y la señal que tenemos, pues antes estaba muy bonita, era una onda senoidal muy padre y ahora pues ya tiene unos picos ahí medio feos, ¿no? Y bueno, pues hay unas máquinas, por ejemplo, como la Sender me parece y similares que pues no trabajan a 12 volts, trabajan a 24, ¿no? Entonces vamos a subirle aquí a 24 sin problema porque pues, el driver les digo, aguanta hasta como 42 volts, ¿no? Según la hoja de especificaciones. Entonces no tendríamos que tener ningún problema. Y pues vamos a subir a 24, ¿no? Así. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque nos da y porque pues es también lo que manejan estas máquinas como la Sender y similares, ¿no? Entonces, pues ahí qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Vamos a hacer esto más grande. Pues está muy feo, ¿no? O sea, ya, y el motor pues está que vibra así como de emoción, qué horripilante está la cosa, ¿no? Entonces, pues sí, en realidad es un problema y lo podemos ver ahí en la forma de onda, ¿no? No nada más es que se medio trate de parecer a lo que teníamos antes, sino que pues de plano no se parece nada. Entonces sí es un problema. Mejora un poco si la bajamos a 12 volts. Pues sí empieza como que a dar el gatazo, ¿no? Y ahí estamos bajando a 12 volts. Y pues bueno, medio se empieza a parecer, ¿no? Pero de todas maneras tiene unas cosas ahí bien raras. Y esta cosa como el motor como que sigue vibrando medio feo, como que le da calambres. Entonces, pues en realidad sí tenemos un problema ahí que tenemos que atacar, no es un mito, ¿no? El driver no trabaja como dice que debería de trabajar, porque la hoja de datos pues no comenta nada de las frecuencias
mínimas de trabajo a la que tendría que funcionar bien este driver. Entonces, pues vamos a hacer el análisis de por qué pasa eso. Estuvimos investigando, no toda la información viene original de nosotros, vamos a poner ahí en la descripción pues las fuentes también de donde sacamos. Algunas cosas pues sí, nosotros las hemos, pues hemos inferido y vamos a hablar un poquito de eso, de ese componente. Ahora, ¿cómo funciona esta regulación de corriente que tenemos en el driver? Para que nos cree esa forma de onda que habíamos visto anteriormente. Pues en realidad funciona más o menos así, o funciona como sigue, mejor dicho. Digamos por simplicidad que tenemos un interruptor aquí, que es el que va a estar cerrando el circuito para que de la fuente de alimentación podamos energizar la bobina. Entonces digamos que en cierto momento se cierra y entonces comienza a circular la corriente aquí. Vamos a hacer acá una gráfica sencilla. Entonces justo cuando cierra, esto es voltaje, se le está mandando todo el voltaje, que en este caso son los 12 volts. Así. Se cierra y se empieza a energizar la bobina. Entonces entra en funcionamiento pues toda la circuitería dentro del chip que va a regular la corriente. Y lo que va a hacer es, pues va a estar preguntando, digamos así, o va a estar verificando. Pues ya llegó a la corriente que nosotros necesitamos, ¿sí o no? Digamos, está preguntando, a lo mejor estamos en este micropaso y va a llegar al 8%. Entonces está preguntando, ¿ya llegamos al 8%? No, pues todavía no. Bueno, pues lo dejo cerrado. ¿Ya llegamos? No. ¿Ya llegamos? No. En dado caso de que ya hayamos llegado, entonces lo que hace es abrir el circuito. Entonces digamos que todo este tiempo fue el que se tardó en llegar al 8%. Dice, ¿ya llegamos al 8%? Sí, chin, pues ciérralo. Ciérralo y así lo dejamos hasta que se cumplan 33 microsegundos. Este es tiempo. 33 microsegundos. Va a ir de aquí hasta acá. O sea, aquí va a empezar como un relojito a contar. Y justo cuando ya termine de llegar al nivel de corriente deseado, corta, espera a que se terminen esos 33 microsegundos y otra vez vuelve a abrir. Otra vez vuelve a cerrar el circuito. Vuelve a activar el switch y hace otra vez lo mismo. Todo este tiempo es para esperar a que baje la corriente. Todo este tiempo de aquí. Después cuando llega otra vez acá, pues otra vez lo mismo. Supongamos que ya le dimos, si se quedó estático en ese paso, otra vez va a preguntar por el 8%. Pero si ya le dimos otro paso, si ya le dimos otro pulso al step, digamos a 17%, ahora va a preguntar por 17%. Decía, llegamos 17 a 17%, 17%, ya, bueno, pues órale, cerramos, ¿no? Y lo dejamos cerrado otra vez por el resto de 33 microsegundos. O sea, siempre va a haber 33 microsegundos en todo ese lapso, desde que se cierra el interruptor hasta que se vuelve a cerrar otra vez, ¿no? O sea, ya pasó que se abre aquí y entonces hasta que otra vez se vuelve a cerrar, pasan 33 microsegundos. ¿Ok? Esa es la forma más sencilla que encontramos para explicar de cómo es que regula esta corriente. Siempre está preguntando si ya llegamos a la corriente. Cuando ya llega a la corriente de interés, en ese momento, desconecta, deja pasar el tiempo remanente para llegar a los 33 microsegundos y otra vez vuelve a cerrar el circuito y otra vez empieza a preguntar y así sucesivamente. El detalle aquí es de que pues se ve que pues en realidad no está funcionando de esa manera, ¿no? Porque no está dando los micropasos que nosotros necesitamos. Vamos a pararla ahí y vamos a ver que pues aquí, pues sí, como que se ve que lleva los pasos, pero al final, pues como que se pierde. Aquí no supo qué onda. Y desde aquí se saltó hasta acá. Y aquí pues como que sí le siguió bien, acá. Y aquí pasó exactamente lo mismo, nada más que en la parte de abajo. Es muy extraño, en realidad no funciona tan así como dice, ¿no? Lo curioso es ver por qué. Entonces, analizando el hoja de datos e investigando de gente que ha visto ya también este problema, pues nos dimos cuenta de que, está bonita la ventana, ¿no? Nos dimos cuenta de que tiene en la hoja de especificaciones, pues viene como un rango, bueno no un rango,
una característica, vamos a llamarle así, de este driver. Y es lo que dice aquí, el blanking time, que dice. Entonces el blanking time, para pues no leerles todo este chorizo, dice que sí, que pues, el driver va a estar siempre al pendiente de que la corriente esté en los parámetros que debe de ser, pero que hay un tiempo en específico en el que no está tan al pendiente. Es un tiempo muy cortito, pero en ese tiempo tan cortito no está funcionando toda la circuitería que sensa que el nivel de corriente sea el adecuado. A eso es a lo que le llama aquí el blanking time, que pues nos los ponen aquí, pero en realidad no dice bien pues las implicaciones de esto, ¿no? Entonces, pues analizando, realmente el blanking time es un problema cuando estamos nosotros utilizando bajas velocidades. Nada más cuando estamos utilizando bajas velocidades. ¿En qué consiste este blanking time? Pues ya habíamos dicho, ¿no? Imagínense que este es un embobinado del motor, otra vez. Y cierra el switch, ¿no? Y entonces, en lugar de que inmediatamente empiece a sensar, se espera un ratito, que lo que dice ahí son 3.7 microsegundos, que es una cosa de nada, 3.7 microsegundos, pero pues cuando está hablando de estas cosas, pues no es como que tan poquito. 3.7 microsegundos. Dice que es lo que se tarda desde que cierra el switch en empezar a sensar la corriente. Entonces cierra el switch y en ese momento, en esta ventanita de 3.7 microsegundos, no hay absolutamente ningún control de nada. De absolutamente de nada. O sea, la corriente puede subir hasta donde se le pegue la gana, en teoría. Bueno, siempre hay límites. Pero puede subir y pues como no hay nadie que la esté vigilando, que esté ahí con el chicotito de que se comporte como se debe de comportar de acuerdo a lo que nos dijeron, pues entonces sube y pues ya empieza a hacer cosas y pues empiezan a perder micropasos, ¿no? Porque pues ya no estamos siguiendo este patrón de onda senoidal, que es el que nos permite pues tener un movimiento uniforme, ¿no? Y sin trabas, continuo. Y empezamos a tener este comportamiento que tenemos aquí, que luego se ve. Esta es una muy buena comprobación. Hay un video que lo hicieron y está muy padre la comprobación, es una forma muy sencilla y muy gráfica. Entonces ahí se ve cuando tiembla el motor y es una cosa pues terrible, ¿no? Y pues lo estamos respaldando con información electrónica, ¿no? En realidad la forma de onda ya no corresponde a lo que dice la hoja de datos que tendría que ser. Y es precisamente por eso, ese tiempo, el blanking time, pues es cuando el motor va a baja velocidad, pues es muy crítico. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que nosotros nos preguntamos es por qué es crítico nada más cuando tenemos bajas velocidades. Porque pues cuando le damos galleta, como ya vimos anteriormente, pues se comporta bastante bien, ¿no? En realidad no hay ningún problema. De hecho, pues vamos a darle otra vez ahorita ahí galleta. Vamos a dejarlo así. Y vemos que ahí pues la señal está más decente. De hecho, sí se ve un poquito aquí el fenómeno anterior, pero pues no es nada comparado, ¿no? O sea, como que sí le pasa, pero agarra el patín un poco más rápido. Y ahora si le subimos la frecuencia todavía más, pues entonces incluso tiende a desaparecer, ¿no? O a ser pues muy muy despreciable, ¿no? El fenómeno. Digo, aquí se tiene un poco, pero bueno, en realidad aquí está el cero, ¿no? Pues en cero, pues en realidad pues sí no debería de haber nada, entonces aquí no podemos quejarnos. Y aquí se ve que pues está haciendo ya bien la regulación de la corriente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón que nosotros hemos visto por lo cual el driver no funciona tan bien a bajas frecuencias? Pues después de analizarlo un poco, llegamos a la conclusión de que es debido a un fenómeno que tiene que ver con la frecuencia a la que nosotros le estamos enviando los pulsos. Vamos primero a definir algunos conceptos. Tenemos aquí el concepto de impedancia. En estas cuestiones de electrónica y electricidad se denomina impedancia a la resistencia como tal, en este caso del embobinado, del alambre embobinado del motor, más otras características derivadas del embobinado, en este caso particular, de la bobina,
que se le llama reactancia inductiva, que es todo esto de aquí, todo este chorizo de acá. Y se abrevia como XL, que es igual a 2 por pi por la frecuencia por el valor de la inductancia. Que en este caso tenemos aquí que para este motor en particular que estamos usando nosotros es de 2.8 milihenries, que es la unidad, vamos a dejarlo así, más o menos 20%, que es como, pues, que es bastantito, ¿no? Ahí la posible variación. Pero bueno, en fin, vamos a verlo en términos más simples. Como este pedazo de aquí que nosotros le llamamos frecuencia inductiva es dependiente de la frecuencia. Si la frecuencia es menor, pues la reactancia inductiva es menor. Si la frecuencia es mayor, la reactancia inductiva es mayor. La reactancia inductiva es como un tipo de resistencia, porque también digamos que se opone también un poco al paso, se opone al paso de la corriente, pero como dijimos, pues es dependiente de la frecuencia. Entonces la impedancia total va a variar, no siempre va a ser la misma. La impedancia va a ser más grande cuando la frecuencia sea más grande. En este caso, la frecuencia a la cual estamos mandando los pulsos. Cuando esa frecuencia sea más grande, la impedancia va a ser más grande. Cuando esa frecuencia sea pequeña, pues la impedancia va a ser pequeña, va a ser prácticamente nada más el valor R, que es 2 ohms. Entonces, cuando nosotros le vamos subiendo, la frecuencia va aumentando y entonces la impedancia va a ser esta R más el resultado de toda esta multiplicación. Cuando la frecuencia sea menor, pues prácticamente nada más va a ser puro R. Y entonces por ley de Ohm otra vez, ¿qué pasa? Que tenemos que la corriente, como habíamos visto anteriormente, es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso vamos a sustituir la resistencia por la impedancia. Corriente es igual a voltaje por la impedancia, Z. Entonces es lo mismo, si la impedancia es muy baja, pues la corriente es muy alta. Si la impedancia es muy alta, la corriente es muy baja. Entonces, en el caso en que la impedancia es muy alta, es porque tenemos una frecuencia alta, ¿ok? Y entonces, pues la corriente es menor. Por lo tanto, en el circuito que va a estar, pues, poniéndose al pendiente del valor de dicha corriente, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde está? Se me perdió. Es aquí. Pues como la corriente es menor porque la reactancia inductiva es mayor porque la frecuencia es mayor, pues bueno, tenemos una corriente muy pequeñita. Entonces, como es pequeñita, pues aunque vaya subiendo, después de que se cierre el switch, aunque vaya subiendo, pues estos 3.7 microsegundos no es suficiente tiempo como para que suba de tajo, ¿no? Como para que suba toda y entonces pues nos dé ese comportamiento a frecuencias altas, ¿no? Entonces, aunque cierre y pase el blanking time, pues de todas maneras cuando ya regrese del blanking time y empiece a censar la corriente, pues va a ser una corriente muy pequeña y entonces pues sí le va a dar chance para estarla regulando. No así cuando la frecuencia es más baja. Cuando la frecuencia es más baja, entonces la impedancia es más baja, por lo tanto la corriente es más alta y entonces en este tiempo pues ya no le da para censar antes de que se dispare la corriente. Entonces, como se dispara la corriente porque es mayor y en este tiempo, aunque sea muy poquito, pues se dispara más la corriente y entonces al momento de que el circuito que empieza a censar o que empieza a supervisar esta corriente, pues ya cuando empieza a supervisar ya se dio cuenta que pues ya dio el jalón hacia arriba y pues no le queda de otra más que desconectar para poder tratar de regular y entonces es el comportamiento que tenemos aquí. Aquí llega un momento en el que aquí empieza a censar, pero pues da el subidón porque tenemos baja frecuencia, tenemos alta corriente y pues en este pedazo de tiempo pues no la puede regular y entonces pues ahí es donde se pierde el paso y ahí es donde tenemos pues este subidón abrupto de corriente. Ya después por aquí ya la alcanza y entonces sí la empieza a regular, la trata de regular, pero en esta parte es donde está el problema. Nosotros pensamos, por todo lo que pues hemos visto y hemos inferido, que la cuestión está en la frecuencia y las variaciones de la reactancia inductiva. Espero que esta parte pues haya quedado clara. Ok, ya sabemos entonces el problema que tiene el driver en manejar la corriente, en regular la corriente a velocidades bajas,
quiere decir a frecuencias bajas. Ahora vamos a explicar cómo es que estos funcionan, si es que funcionan en lo absoluto. Vamos a explicar de una forma muy rápida. Recordemos que el famoso blanking time que tenía o que tiene el driver, que es de 3.7 microsegundos, ya había escrito aquí antes, este es el tiempo mínimo en el que va a estar cerrado el switch. O sea, lo cierra, pasa este blanking time, después de que pase este tiempo empieza ahora sí a funcionar el circuito de regulación, y en las velocidades bajas es donde se da cuenta de que ya hay demasiada corriente aquí y luego desconecta. Entonces mínimo es este tiempo, que es en el que el chip está en el limbo y no sabe ni qué onda con la corriente, no sabe qué es lo que está pasando aquí. Entonces, graficando ese fenómeno, tenemos esto. Este es el tiempo y este es voltaje. Entonces, justo cuando cierra el interruptor, para energizar a la bobina, tenemos aquí un pulso de 12 volts, porque son 12 volts los que le estamos aplicando. Y por un tiempo nada más de 3.7 microsegundos. Y después se cierra, porque se da cuenta de que ya la corriente es demasiado. Justo pasando este tiempo empieza a andar el circuito, se da cuenta de que es demasiado, la corriente circulando por aquí, y abre el interruptor. Abre el interruptor para desenergizar y quitar toda esa corriente excesiva. Y se queda así el remanente de tiempo. Recordemos que todo este tiempo son 33 microsegundos. ¿Sale? De aquí para acá. Es el tiempo en total, digamos, de toda esta señal. 33 microsegundos. Entonces, pues bueno, este es el tiempo mínimo que se tarda, el blanking time. De ahí, pues todavía se puede extender más este pulso, ¿no? En condiciones normales y cuando está trabajando bien el circuito, pues generalmente va a necesitar mayor corriente de la que inicialmente tiene, y entonces pues el circuito de control pues no va a tener de otra más que dejar el switch cerrado para seguir administrando más corriente. Entonces cuando eso pasa, pues este pulso se hace más ancho. Y si necesita todavía más, pues se hace todavía más ancho. ¿Ok? Tal que aquí en el embobinado obtenga la corriente que necesite para el paso de que se trate, ¿no? Dependiendo de en qué paso esté, pues es la magnitud de la corriente de aquí, ¿ok? Aquí este mismo tiempo, mejor dicho, este tiempo va a ser el mismo. Aquí 33 microsegundos y acá igual, ¿no? Todo esto son 33 microsegundos. Lo único que varía es el ancho de este pulso alto. Y a esta variación del pulso alto se le llama ciclo de trabajo. Entonces, para introducir otro concepto que se llama voltaje promedio, dice que el voltaje promedio es igual a la amplitud del voltaje por el porcentaje del ciclo de trabajo. En este caso, rápidamente, ya lo hemos hecho, valores aproximados, 3.7 microsegundos es el 12% de 33. Entonces, para sacar el voltaje promedio serían los 12 volts que estamos aplicando por 0.12, que corresponde al 12%. Y esto resulta que es igual a 1.4 volts. Entonces, en el tiempo, cuando este fenómeno pasa, que es cuando tenemos el problema en bajas velocidades, se está suministrando en promedio 1.4 volts promedio. Este valor es muy importante, ahorita lo vamos a ver por qué, y es el que nos va a determinar si esto funciona o no. Vamos ahora ya al circuito como tal. Este solo es un arreglo de diodos, ¿ok? Ya habíamos dicho antes cómo funciona un diodo. Un diodo pues es un semiconductor, dispositivo electrónico, que solo permite el paso de la corriente en un solo sentido y solo cuando se polariza correctamente. Cuando aquí es positivo y aquí es negativo. Lo vamos a poner así para rápido. Pero no nada más es suficiente eso, que lo polaricemos como debe de ser, sino que su voltaje, el voltaje aquí, debe de ser mínimo 0.7 volts o mayor, lo que se le aplica, para que la corriente pueda circular. Entonces, si nosotros ponemos otro diodo acá, pues se va a duplicar esto. A este también va a necesitar 7 volts. Aquí. ¿Ok? Y aquí pues vamos a dibujar
nuestro embobinado otra vez, porque este es el circuito que tenemos ya alterado cuando conectamos esto. Entonces en total vamos a requerir que aquí haya mínimo 1.4 volts para que estos diodos empiecen a funcionar y entonces la corriente pueda fluir por aquí. Si esa condición no se cumple, no hay ninguna corriente por acá. Y ese es precisamente lo que pasa justo en esta parte de aquí. Aquí este tiempo de 3.7 microsegundos es el ideal para obtener un voltaje promedio de 1.4 volts. Ya hicimos la operación. Y este es 1.4 volts, pues son estos que están aquí. Entonces, con esto nos estamos asegurando de que antes de que llegue hasta acá no va a haber nada de corriente. En todo este pedazo de aquí, en toda esta parte de tiempo, ventana de tiempo de aquí, no va a circular absolutamente nada de corriente por acá, en esta parte. Por lo tanto, le va a dar tiempo al circuito regulador de corriente, que pues en todo este tiempo se anda haciendo pato porque no hace nada, de empezar a regular la corriente justo en ese momento en el que empiezan a conducir estos diodos. Estos diodos empiezan a conducir justo aquí, de aquí para adelante, empiezan a conducir. Empiezan a conducir y entonces empieza a fluir corriente por acá, pero ahora esta corriente ya está totalmente controlada desde que empieza a fluir, porque el circuito ya está funcionando, porque ya estamos en esta parte de aquí. El circuito de regulación de corriente ya está funcionando y entonces ya puede monitorizar bien la corriente en la bobina y puede empezar a hacer los cambios necesarios para suministrarle más o menor tiempo tal que la corriente sea la requerida. Entonces, esa es la teoría de por qué estos diodos funcionan. Nos previenen que cuando esté este problema de que no hay regulación, no conduce nada de corriente, porque no se cumplen estas condiciones de que cada uno debe tener 7.7 volts mínimo. No conduce, da tiempo para que el circuito de regulación empiece a funcionar, que es en este tiempo para adelante, y entonces ahí sí, empieza a conducir y toda la corriente ya que entra por la bobina del motor, ahora sí ya puede ser regulada por el circuito. Ok, ya hemos conectado aquí un módulo de estos, de los TL Smoothers. Lo hemos conectado al driver. Seguimos teniendo la resistencia sensora de un ohm y conectado al motor. Entonces veamos el desplazamiento del motor. Pues la verdad es que se desplaza bastante bien, no tiene ningún inconveniente. Y veamos la señal resultante. Entonces pues es una senoidal mucho más definida. Obviamente no es perfecta, pero pues cualquier variación que pueda tener realmente es algo que no se ve, no se aprecia visualmente, entonces podemos trabajar sin problemas. Se espera que tengamos una mejora en nuestras impresiones. También tiene que ver mucho cuestiones mecánicas, obviamente, la rigidez de nuestra estructura, de la mesa de trabajo, por ejemplo, la velocidad a la que estamos imprimiendo, pero al menos pues por esta causa pues ya no vamos a tener problemas. Ahí se ve un pequeño switcheo aquí, una cosa extraña, pero en realidad pues es mínima como lo que teníamos antes, ¿no? De hecho, lo más seguro es de que si ponemos dos de estos en serie, uno después del otro, todavía sería mejor la forma de onda y el movimiento, pero para la aplicación con uno debe de funcionar. Entonces ahí tenemos el resultado, tenemos la explicación que realmente creo que, o espero que haya quedado claro. Si no, pues no importa, nos dicen, volvemos a hacer el video o con algunas consideraciones que se nos hayan pasado a nosotros también. No hay ningún problema. Recuerden que todos los materiales que ven aquí, prácticamente todo lo tenemos nosotros a la venta. Tenemos los drivers a la venta. Estos drivers son muy buenos, están apegados al diseño original de Pololu. Los valores también son los originales. Hay unos por ahí que les venden súper chafas que pues bueno, obviamente más baratos, pero
pues baratos, pues hay que bajarle el mayor costo posible, y meten otros componentes de otros valores, alteran un poco el circuito para hacerlo más sencillo. Por ejemplo, esta cuestión que tienen aquí, lo plateadito pues es para disipar el calor del chip, no es de adorno, es para disipar el calor del chip, y hay unos que no lo traen. Entonces pues ahí son unos centavitos que se ahorran, y pues obviamente el chip o el driver le sale más económico. Entonces aquí pues traemos cosas no de las más económicas, pero sí que les van a servir. Nos gusta que las cosas que nosotros les vendemos les sirvan. Tenemos también el motor a la venta. Este motor es del mismo fabricante que lo provee a Prusa Research. Es el mismo fabricante. Tenemos también los Tel Smoothers a la venta también con nosotros. Super precio también. Chequenlo ahí. Está más o menos, va a estar como en 99 pesos o una cuestión así. Digo, no me hago mucho caso, pues no soy yo tanto el encargado de los precios. También el kit y generador de funciones también lo tenemos a la venta nosotros. El kit es para armar y nosotros lo utilizamos aquí. Por supuesto el DRB8825 también, que es un gran driver, nada más por esa limitante que tiene. Pero es un muy buen driver. También está pegado al diseño, también tiene ahí la parte para disipar el calor. La parte de abajo, lo que otros también no tienen, lo omiten. Entonces es un muy buen driver. Aparte maneja una corriente 2.5, si mal no recuerdo. Y la corriente de 88 como 1.5 o 1.2 nada más. Todos vienen con su disipador también, no hay ningún problema. Por eso, entonces, pues visiten nuestra página. Vamos a dejarlo ahí, nuestros links a Mercado Libre. Tiene Kichin también en Facebook, Instagram también andamos poniendo cosas ahí. Y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias.